posada sobre el pueblo, una oscuridad densa que parecía tragarse hasta el último sonido. Clara llegó a la antigua casa de sus abuelos, un lugar abandonado desde hacía años. La razón era un secreto, uno que nadie en la familia se había atrevido a contarle, pero ahora, con ellos fallecidos, la casa era suya y tenía que inspeccionarla. La fachada, cubierta de enredaderas secas, parecía la piel de un animal dormido. Las ventanas eran como ojos apagados, observando sin ver. Al cruzar el umbral de la puerta principal, un olor frío, a polvo antiguo y madera húmeda, la envolvió por completo. Encendió su linterna, el haz de luz cortando la negrura, y recorrió la sala. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo, y el eco de sus pisadas resonaba de una forma extraña, como si algo la estuviera imitando desde el fondo del pasillo. No, la casa no estaba vacía, no estaba viva, pero tampoco estaba muerta. Tenía presencia, tenía memoria. Mientras avanzaba, descubrió un corredor largo donde las paredes estaban cubiertas de retratos familiares. Sus antepasados la miraban desde los marcos polvorientos. En todos ellos, los rostros parecían seguir la luz de su linterna. Algunos sonreían, otros mostraban una seriedad sepulcral, y, en la mayoría, notó algo inquietante, una figura pequeña al fondo, tan difusa que apenas se distinguía, pero siempre estaba allí, la misma sombra, la misma forma, acechando desde el lienzo. Clara tragó saliva, intentando convencerse de que era solo una ilusión óptica, un juego de su mente. Al final del pasillo, encontró una puerta diferente a todas las demás, una puerta roja. La pintura estaba desgastada, levantada en algunas partes, como si algo la hubiera arañado desesperadamente desde dentro. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con una traba de metal oxidado. Al tocarla, un frío tan intenso le recorrió el brazo que retiró la mano de inmediato, como si hubiera tocado hielo. Fue entonces cuando escuchó el crujido del suelo de madera justo detrás de ella. Se giró rápidamente, el corazón martilleando contra sus costillas, pero no vio a nadie. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el retrato más cercano a ella, el de su tatarabuela, ahora estaba torcido, como si alguien acabara de moverlo. Clara se obligó a respirar hondo. No podía dejarse llevar por el pánico. Tenía que revisar la casa entera. Así que continuó hacia las habitaciones del segundo piso. Subió las escaleras con una lentitud tortuosa, cada escalón gimiendo bajo su peso. A mitad de camino, se congeló. Escuchó un susurro. No era fuerte, sino seco, rasposo, como el sonido de uñas arrastrándose por madera vieja. Provenía del pasillo de abajo. Cuando bajó la mirada hacia el primer piso, juraría haber visto una silueta oscura apartarse rápidamente de la luz de su linterna, desapareciendo en la penumbra. En el cuarto principal, encontró un viejo diario de su abuela, escondido en un cajón. Las primeras páginas eran normales en recetas de cocina, historias familiares, fechas de cumpleaños, pero a partir de cierto punto, todo cambiaba. La caligrafía se volvía temblorosa, casi ilegible. Las frases eran cortas, repetitivas, maníacas. Él sigue ahí, a no abrir la puerta roja, no escuchar su voz, no mirarlo a los ojos. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Al pasar la página,
Algo metálico cayó sobre el suelo de madera. Era una llave pequeña, negra, con extrañas manchas rojizas que parecían óxido o algo peor. Sus dedos se congelaron al tocarla. Sintió una vibración leve, casi imperceptible, como si la llave respirara en su mano. En ese instante, la casa entera emitió un gemido profundo y gutural, como si las paredes se estuvieran tensando a su alrededor. Las luces de su linterna parpadearon erráticamente, y desde abajo, desde el pasillo donde estaba la puerta roja, un golpe seco y potente retumbó con fuerza, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Clara bajó las escaleras lentamente, sosteniendo la llave con una mano temblorosa que apenas podía controlar. El pasillo estaba más oscuro que antes, como si la sombra que había visto hubiera ganado terreno, devorando la luz. La puerta roja parecía un corazón oscuro, latiendo, hinchándose ligeramente hacia afuera con cada nuevo golpe que sonaba desde el otro lado. Algo dentro quería salir, algo dentro sabía que ella estaba allí. Se quedó quieta, paralizada por el terror. No quería acercarse, pero sus pies avanzaron solos, como si obedecieran una orden silenciosa que no provenía de su propia mente. El aire se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. Cada bocanada era un esfuerzo. Al poner la llave en la cerradura, escuchó un susurro justo detrás de la puerta. No era un idioma que pudiera reconocer. No era una voz humana. Era un sonido bajo, áspero, como un llanto ahogado, que se mezclaba con risas quebradas y enfermizas. La cerradura se dio con un clic metálico y definitivo. La puerta se abrió apenas 1 centímetro, pero fue suficiente para que escapara una ráfaga de aire helado que apagó su linterna por completo, sumiéndola en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, algo caminó. No hacia ella, no a su alrededor. Pudo sentirlo moverse. Pudo oír el roce de su ropa. Pudo casi sentir su aliento fétido cerca de su nuca, como si la estuviera oliendo, estudiándola. De repente, la puerta se abrió de golpe, con una violencia que sacudió el marco. El cuarto al otro lado estaba completamente negro, un vacío insondable, excepto por una figura en el centro. Estaba de espaldas, inmóvil. Era baja, delgada, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Tenía el cabello oscuro y pegado a la cara, y sus brazos colgaban a los lados como si no tuvieran huesos. Al oír la respiración entrecortada y aterrorizada de Clara, la figura giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente para ser humano. Su cuello crujió con cada milímetro de movimiento. Sus ojos eran dos huecos profundos, vacíos, pero que brillaban con una luz propia, maligna. Su boca, una línea recta que de repente empezó a abrirse, a estirarse de forma imposible, hasta casi llegar a las orejas, revelando una negrura infinita. En su interior, la figura dio un paso hacia ella, luego otro. Sus movimientos eran irregulares, espasmódicos, como si cada músculo peleara con otro para avanzar. Clara retrocedió, pero el pasillo detrás de ella pareció alargarse hasta el infinito. La casa entera se distorsionó, respirando como una criatura gigantesca y viva. Desde las paredes empezaron a brotar dedos oscuros,
retorciéndose como raíces, buscando tocar su piel. La sombra avanzó cada vez más rápido, acompañada de un espantoso sonido de huesos quebrándose con cada movimiento. Clara intentó correr, pero algo la sujetó del tobillo y la arrastró hacia atrás con una fuerza brutal. En ese momento, su linterna volvió a encenderse sola, iluminando el rostro de la criatura a centímetros del suyo. Sus ojos vacíos brillaban como si hubiera un fuego negro ardiendo dentro. La boca se abrió más, demasiado, mostrando hileras de dientes afilados como agujas imposibles. Lo último que Clara escuchó antes de que la oscuridad la consumiera por completo fue la voz de la criatura, hablando con la voz dulce y familiar de su abuela. Te dije que no abrieras la puerta roja.